¿Y quién es el que vive? Cristo. Y en su nombre. En Jesucristo tenemos victoria. Amén. Es un privilegio, algo hermoso, trabajarle al Señor. Del cielo vino a nosotros, a amarnos y a Él, para Él sea glorificarlo todos los días, porque Él se merece todo, porque Él fue que dio la vida por nosotros. A veces como seres humanos no entendemos el poder tan grande, la inmensidad, la magnificencia del poder de Dios en nuestras vidas. Hoy la palabra de Dios se encuentra en San Lucas 19. Cuando todos lo tengan, digan amén. La invitación queda abierta para los vecinos, para que vengan a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y los que escuchan la voz de Dios son unas ovejas de su prado. Bueno, cuando todos tengan, comenzamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban y diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le pido a mi hermano Jordi que sea llevando la oración por esta hermosa palabra. Amén. Tenemos nuestro rostro como reverencia a nuestro Padre Celestial. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Padre eterno, Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre mío. Aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, Dios mío, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos, Dios mío, con corazones dispuestos a alabarte, exaltarte, glorificarte y bendecirte, bendito Rey. Gracias por esta preciosa noche. Gracias, Dios mío, Padre amado, por lo que has traído a este lugar, Padre amado. Gracias por todo, bendito Rey. Toma el control de los aires, de los vientos. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este momento. Aquí está este varón delante de tu presencia. Pasa carbón encendido por sus labios, por sus ojos. Tómalo, bendito Rey. Háblanos, Dios mío, Señor, a los que estamos en este lugar y a los que escuchan desde lo lejos, a los que ven desde las redes, Dios mío. Háblanos, Padre mío, a través de tu palabra, bendito Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu espada que es más cortante, tu palabra que es más cortante que espada de doble filo, Dios mío, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Tu palabra que exhorta, tu palabra, Dios mío, Señor, que hace cambiar el corazón del hombre. Tu palabra, Dios mío, que nos habla, bendito Rey. Háblanos en esta noche, Padre mío. Ahora ponemos este varón delante de tu presencia, delante de ustedes tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Sabemos que por naturaleza, desde que nosotros nacemos a esta tierra, venimos con algo que el único que nos puede quitarnos eso de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Venimos con ese pecado carnal. Naturalmente, sabemos de que miramos las cosas, pero no entendemos el significado de las consecuencias que nos trae
cuando tomamos esas decisiones. A veces como seres humanos pecamos y no sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada que corta, así como esa palabra nos llena, nos alimenta, nos da vida, así esa palabra nos da a ver lo que hoy por hoy nosotros tenemos que entender. El pecado da muerte, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Esa dávida es la que te voy a hablarte yo, de ese Cristo, de ese varón forzado y valiente que se despojó de su reino, de su trono, a venir a nosotros a tocarnos esta puerta, así como él llegó a la puerta de este varón llamado Zaqueo, que andaba en el pecado y en los deleites del mundo. Así este Señor Jesucristo está viniendo aquí a este sector a hablarles de su palabra. A él es el único que está encargado en las almas, el beneficio de él, el trabajo de él, es que nosotros todos seamos salvos. Por eso la palabra de Dios dice que de lo más vil, de lo más menospreciado, escoge Dios para avergonzar a los más sabios. Dios viene por un pueblo que está en pecado. Dios no viene por aquel que no comete pecado, porque sabemos que hay seres humanos que hoy por hoy, que desde que comienzan a conocer la vida, se someten a la realidad. Dicen, allá arriba hay un Dios en los cielos y yo no puedo hacer esto porque yo estoy pecando delante de Dios grande y poderoso. Pero habemos seres humanos que no miramos las consecuencias y pecamos, y no miramos hasta dónde llega la magnitud del pecado. Para los que no saben y no conocen, Jesucristo es la puerta de la vida. Él es la salvación, Él es la vida eterna. Y si nosotros no logramos llegar a Él, hoy por hoy, cuando el Señor venga, no lograremos ser salvos. Él es ese barco que está ahí a la puerta, como cuando Noé vino, que estaba el diluvio, que venía el diluvio, y estaba esa puerta esperando cuántas almas venían para que fueran salvas, y muchos lo llamaron de loco. Así nos llaman a nosotros los cristianos hoy por hoy, de aleluya, porque estamos locos, pero la palabra de Dios dice que más no vivimos nosotros, más Cristo vive con nosotros. Por eso, cuando la palabra de Dios dice que habiendo entrado Jesús a Jericó, venía Jesús de hablar su palabra, así como nos manda. Hoy ha venido el Señor aquí al Prado a hablarle de lo grande y hermoso que Él hace por este barrio. Dice que iba pasando por una ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, este varón de los cuales venía deleitándose del pecado del hombre, que hoy por hoy cometemos. El hombre era usurador, el hombre le gustaba enriquecerse con el dinero del pueblo. El hombre era aquel hombre que él era, dice la palabra, que era un jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver él procuraba ver quién era Jesús. Él era un publicano de los cuales él venía y le quitaba a la gente de lo que tenía como si fuera un impuesto previal, y las cuales las personas se lo daban, y él se enriqueció con eso. Pero cuando el Señor llegó a su vida, dice la palabra de Dios que ese hombre le dijo: Señor, de lo que yo le he quitado a la gente, yo se lo he cuadriplicado. El hombre se arrepintió, y el Señor hoy por hoy está llamándonos a nosotros a una vida de arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice en Mateo 4:17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, amén, la gloria y la gracia para Cristo, porque dice la palabra de Dios que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos esperando de que el Señor venga a nuestra casa, que pose con nosotros, que nos dé esa vida eterna, que nos perdone de nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, de aquellas malas decisiones que hemos cometido en estas vidas? Porque sabemos de que de todo lo que nosotros hagamos hoy por hoy, daremos cuenta cuando sea el día que el Señor nos lleve al reino de los cielos. Dice que hay que trabajar con diligencia
esta palabra, hay que trabajar con diligencia este camino, hay que trabajar con diligencia nuestra vida, hay que apartarnos del pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando Dios nos habla de que no améis al mundo, que nos apartemos de las cosas mundanas, de las cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué? Porque para poder llegar al cielo hay que entrar sano, santo y sano. Hay que apartarnos del pecado, porque dice que Él redimió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y hoy por hoy el Señor, cuando nos está llamando, nos está tocando las puertas para que nosotros nos santifiquemos con Él, de que nosotros veamos la verdadera realidad que es el camino de Dios, de Cristo, de los cuales, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y hoy por hoy el hombre no ve la magnificencia del poder de Dios, sino que estamos en el pecado y en los deleites, pero estamos ahí esperando que el Señor nos salve. No, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. La gloria ahora se para Cristo. Porque si no miramos las cosas que están registrando hoy por hoy, el pecado que nosotros estamos cometiendo, tarde que temprano llegará el día del juicio y la hora, el tiempo de Dios está cerca. Miremos cuántas cosas hoy por hoy están aconteciendo, pero nos estamos haciendo que el Señor tarda, pero no. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sabemos de que todos los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, que conforme a su propósito son llamados, nos ayuda bien. Pero si sabemos de que a veces aborrecemos la palabra de Dios y no le prestamos atención a lo que Dios nos está tratando de decir, ¿cómo iremos a recibir de esa bendición tan grande que es la vida eterna? Amén. La palabra de Dios dice que cuando Jesús dice entonces descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto al pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El mensaje claramente está que Cristo está buscando para darnos vida eterna, para salvarnos de aquel infierno que más de una persona dice que eso no existe, para rescatar a aquellas personas que están perdidas, porque que el pecado de pronto por cosas no ha podido dejarnos levantar. Hoy es la hora en que el Señor te está llamando, de que te apartes del pecado, de que lo busques a Él. Él es la puerta, Él es ese camino hermoso, Él es el camino a la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Él nos está llamando a un arrepentimiento genuino para que nosotros miremos. Él no tiene excepción de persona. Jesucristo es un caballero. Yo les digo en el nombre del Señor Jesucristo, cuando Jesús vino a mi vida no era nada, de la cual soy testimonio vivo y eficaz, porque he visto el poder de Dios obrando en mi vida. Cuando yo andaba en el mundo, nada era y nada tenía. Apenas llegué a los pies de Cristo, todo lo que yo tengo se lo debo a Él. Por eso, cuando nosotros vemos, cuando nos pasa la cosa, ay, ¿por qué me pasa esto? Pero si no te estás acordando de Dios, que Él es el que bendice, Él es el que abre la ventana a los cielos, Él es quien siembra en la tierra para que nazca el fruto, el árbol. Amén, amén. Él es quien permite de que los animales se produzcan, Él es quien permite de que llueva, porque si no llueve, no vamos a obtener fruto, no vamos a obtener, los animales se van a morir. Pero a veces no miramos el poder tan grande de Dios, sino que miramos lo terrenal, lo que estamos viendo. No, nosotros comprando vamos a una tienda, bueno, la plata no es todo, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He venido a llamar justos, sino a pecadores. Dios está llamando a un pueblo
que están los deleites del mundo, que hoy por hoy están contaminados por el mundo, por la tecnología, de los cuales no los hace ver la realidad. Cuando les hablan del evangelio de Cristo, y se ya están hablando eso, no se cansan, pero nosotros estamos hablando de la realidad y de la verdad, que es Cristo, el que vino y el que ha de venir por este pueblo, el que va a salvarnos a nosotros y nos va a llevarnos a la vida eterna, el que nos va a estar en el día del juicio, interviniendo por nosotros, intercediendo, diciendo: Padre, este me honró, este me amó, este me obedeció, este me siguió, este predicó. Pero aquella persona que no diga esto, como el Señor va a meter su mano. Por eso el Señor nos está dando tiempo para que nosotros nos arrepintamos, así como este varón Zaqueo, de los cuales él era un hombre, de los cuales que andaba en el pecado, él robaba, él era ladrón, de los cuales el Señor lo perdonó. Así también aquel episodio cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, habían dos caballeros con él, y uno de esos se arrepintió en el último minuto y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y el Señor te dice: desde hoy estás conmigo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay que esperar un siglo para buscar de Cristo. El tiempo de arrepentirse es hoy, porque mañana puede ser tarde. Dice el Proverbio 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, abrémosle la puerta de nuestro corazón a Cristo. Él está tocando esta puerta, Él está tocando aquí hoy por hoy, hablándoles de la palabra, para que nos apartemos de las cosas malas y vengamos a los pies de Él. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Sabemos de que si de pronto comemos una vida cotidiana en las drogas o en el alcohol o en el adulterio, en la fornicación, más adelante veremos las consecuencias de todo lo que estamos produciendo hoy por hoy. Así como una semilla sembrada en buena tierra y da buen fruto, así es el pecado. El pecado siembra en nosotros, pero el pecado pudre, porque ese pecado es como una fruta prohibida que daña todo el árbol. Así somos nosotros dañados por el pecado. No somos un árbol que tiene que dar buen fruto y frutos de arrepentimiento, porque el Señor es un Dios de orden. El Señor nos llamó a que todos vengamos a un sometimiento, un arrepentimiento, una vida cotidiana en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. El Señor está diciendo que si alguno en estos momentos está escuchando la palabra de Dios, se arrepiente de corazón y le pide al Señor, la gloria ahora sea para Cristo. Le diga: Señor, aquí estoy yo, Señor, perdóname si he fallado, así como tú le has perdonado los pecados a ese varón, perdóname los míos, Señor. Yo quiero estar contigo. Yo he visto una publicación en el Facebook que dice que muy pronto le entregaré mi vida a Cristo. No es la última alternativa. Dios es primero. Dice la palabra de Dios, dice que el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios sobre todo. Si nosotros todo lo que hagamos se lo exponemos a Él, créalo que tendremos una vida, aunque nos pasen consecuencias, nos pasen cosas, pero Dios está ahí para levantarnos. La gloria ahora sea para Cristo, que el Señor vino por nosotros y estamos ahí a la espera de que Él venga. Pero si el Señor no fuera venido, ¿cómo nosotros fuéramos ser salvos? Entonces, la palabra dice que Él vino a la casa de Zaqueo para que Zaqueo se arrepintiera. Si hoy está viniendo a las puertas de su casa a llamarlos a un arrepentimiento, porque el camino a la verdad es Cristo, y sin Cristo no tenemos nada. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado, porque Él es ese río que corre por nuestro ser, un interior de ríos de vida. Él es ese Padre, ese Hijo, Él es ese hermano que está ahí a la puerta llamándonos, porque no hay que creer en el hombre, sino en Cristo. Toda cosa que se mueva aquí en esta tierra se mueve por Él. Si tú quedaste sin empleo, acuérdate que hay un Cristo de poder. Si tú estás enfermo, acuérdate que hay un Cristo de poder. Si tú no tienes para la comida mañana, acuérdate que el único que puede suplir tu necesidad es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. En este momento te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por el sector, Señor, porque tú has permitido, Señor, de que los vecinos del sector hayan escuchado tus palabras, Señor. Señor, sabemos de que no es fácil, Señor, venir a tus pies, Señor, porque
Las cosas que el mundo y sus deseos pasan, Señor, atan al hombre, Señor, pero yo sé que tu palabra es como espada de doble filo, Señor. Yo sé que tú, Señor, tocas estos corazones, Señor. Ayuda, Señor, a este pueblo, Señor, a este remanente, Señor, seas tú, Señor, solidarizando, Señor, a muchas almas de este sector, Señor, con tu servicio, Señor, que vengan a escuchar tu palabra, Señor, porque yo sé, Señor, como dice tu palabra, que hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, estás tú, Señor. Yo sé que tú siempre, todos los jueves, Señor, a las 7 de la noche, el primer invitado, Señor, en este lugar siempre has sido tú, Señor, esperando que muchos vengan, Señor, y Señor, y tú sabes, Señor, que tú eres el único, Señor, que das la vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de mis hermanos, Señor, de este hogar, Señor, aquí, Señor, que tomes el control, Señor, de este servicio, que sigas haciendo